Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Rimac Nevera R, una versión más deportiva, más agresiva del Rimac Nevera, que ya analicé en su momento. Si no visteis el vídeo, pues os lo dejo ahí. Y bueno, ya que estoy, pues saludad a Kundera, a esta ensaimada con patas, que bueno, normalmente veis más a Totoro por aquí, pero bueno, pues aquí está durmiendo plácidamente, a ver si no le da por maullar en mitad del vídeo, que igual eso sí que lo habéis oído alguna vez. Pero hoy, lo dicho, vamos con el Rimac. Pero antes de nada, muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo, y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que, como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción, y además, si vais con el código de descuento de Posttape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. Bueno, de primeras aquí lo tenemos, y como podéis ver ha cambiado bastante. Si no lo tenéis en mente, el anterior, pues tenemos esta imagen que nos ha dejado Rimac, y vamos a hacer zoom específicamente en lo que nos interesa, porque los dos de la izquierda son ediciones especiales del Nevera. Si nos venimos aquí, tenemos por un lado el Concept One, que sacaron hace mucho tiempo, ¿vale? Y que ya comparamos en su momento con el Nevera, y he de decir que esto es la clara muestra de que un coche es todo proporciones y que no por hacer un coche más ancho y más bajo va a funcionar mejor, ¿vale? Esto era exagerado completamente. Después pasamos al Nevera, que tenía varias cosas que lo hacían verse mucho más maduro. Lo primero, las proporciones, o sea, esto se ve como un superdeportivo más tradicional en cuanto a proporciones, que siendo un eléctrico, pues oye, es algo a tener en cuenta. Y a nivel de detalles, en general, era, pues lo dicho, bastante más maduro. Quizás se veía un poquitín menos concept, pero sí que se veía, lo dicho, un coche más hecho, más real. Y ahora, con este Nevera R, pegamos otro salto importante que a mí me parece muy interesante. Si nos vamos un poco al 3/4 del Nevera normal, vemos cómo tenemos esta parrilla tapada aquí, que realmente no tiene muchísimo sentido tener una parrilla ahí siendo un eléctrico, que vale, entiendo que le quisieran dar ese toque agresivo visualmente hablando de la parte de lo que sería un deportivo tradicional, pero es verdad que no terminaba de encajar. Y teníamos este gráfico aquí en negro, ¿vale?, que continuaba por el lateral aquí con esta entrada de aire al final. Esto es un gesto que llevan teniendo desde el Concept One, además de la forma de los faros también la mantenían así como una especie de lagrimal delante y luego después el faro que se hacía un poquito más grande. Son conceptos que tenían bastante claros desde el principio y que bueno, pues aquí sigue. Me parece bien porque le da esa identidad de marca al coche quizá. Eso sí, tenemos un cambio bastante interesante que es dentro de que no hemos cambiado la parte central del coche, ¿vale? Esto al fin y al cabo es como un restyling, entre comillas. Entonces, fijaos bien en la forma de cómo corta aquí la ventanilla, ¿vale? Que en el pilar B se cortaba y luego nos dejaba la tapa de carga como una especie de ventanilla trasera para alargarlo hacia atrás. Esto ahora no solo es así, sino que además lo han metido en carbono, todo esto. Justo en esta imagen no se ve del todo, ¿vale? Pero ahora todo esto es carbono, entonces se lee como una forma continua. Además, ¿qué hemos hecho para darle más agresividad aquí en el lateral? Hemos cambiado este blade de aquí, que ahora está mucho más excavado, cae en diagonal en vez de recto. En general queda mucho más dinámico. Pero volvamos un poco a la delantera, que es lo que más ha cambiado porque era lo más sencillo de cambiar, porque al final es lo que digo, esto es como un restyling. Entonces la parte central del coche se ha mantenido más o menos igual. Sí, han cambiado esto de aquí, han cambiado eso de ahí, pero son elementos que esto era un elemento aparte y esto es un tema de pintura. Así que eran bastante sencillos de cambiar. En la delantera, en cambio, pues desde aquí hacia adelante es completamente nuevo. Aunque mantenemos esa misma idea de ese DACT aquí delante
y mantenemos también los faros delanteros, todo lo demás es como una pieza prácticamente entera de fibra de carbono. Si os dais cuenta, viene por aquí continuo todo, no tenemos ningún tipo de rotura por aquí, es todo una pieza gigantesca. Tiene que ser tremendamente caro, pero bueno, este coche no era barato de base, ya partimos de ahí. Y tenemos esta lágrima alargada aquí como con una especie de saliditas de aire que, bueno, pues me parece que es un toque interesante y una forma de hacerlo más afilado todo el frontal aquí, que llega mucho más hasta el centro, y también esto tiene más volumen, que luego la entrada de aire esta hace aquí un quiebro, hace un corte en Z, si os dais cuenta, hace así, para poder dar esta entrada de aire, que es la que da salida por aquí. Se ha cortado mucho este gráfico, por tanto, que sigue continuando en el lateral, o sea, sigue siendo perfectamente correcto a nivel de gráfico, pero es verdad que, lo dicho, se ha cortado bastante. ¿Qué conseguimos con esto? Pues el coche se ve bastante más ancho, porque ahora tenemos una boca mucho mayor aquí en la delantera, con una especie de caída aquí de blade que conecta hacia abajo como conectaba el Ferrari F12 TDF, que a mí era un coche que me parecía súper recargado, ¿vale? Esto no me matéis, pero a mí no me gusta, nunca me ha gustado el TDF personalmente, pero aquí este elemento pues queda un pelín menos recargado que en el TDF, porque al final solo utilizamos este elemento de todo el TDF. Me parece que, bueno, no era el peor a utilizar, pero además es que este gráfico continúa por aquí y entonces luego nos da aquí un poquito de continuidad. Tiene más o menos sentido aquí gráficamente, además de que abre aquí otro huequecito que igual era necesario. Si os dais cuenta, aquí sí que se ve esa porosidad, esos elementos de diseño así, que dejando todo esto bastante más abierto, además de a nivel funcional, obviamente necesita más refrigeración, etcétera, quizá, pues esto visualmente se ve más ligero. O sea, a nivel visual esto funciona muy bien. Se nota también aquí quizá el input de la gente de Bugatti, porque recordemos que Rimac ahora es dueña de Bugatti. Por cierto, estoy diciendo Rimac todo el rato porque es como se lee en castellano, se supone que se lee Rimac, ¿vale? Es Rimac, se supone, pero bueno, se me va a seguir escapando Rimac, es lo que hay. Tenemos toda esta zona de aquí que parece que tiene un detalle aerodinámico que sí, a nivel funcional Rimac quizá ya lo hacía bastante bien antes, pero ahora a nivel de gráfico funciona muy bien. Y como os digo, yo creo que es eso, yo creo que ahí se están beneficiando de parte de esos diseñadores de Bugatti que sí, pues, tenían más experiencia quizá en todo esto que lo que veníamos teniendo en la empresa. Y mirad, aquí se ve muy claramente cómo hemos continuado este gráfico precisamente simplemente dejando eso en carbono y cómo tenemos un elaborado alerón trasero que está con los pilares integrados por aquí, que los han bajado con la forma de los pilotos traseros y que me parece que quedan muy chulos. Además de que tenemos estos elementos aquí, estos tres pilares en el alerón que, bueno, juegan con la idea de los tres elementos que se va repitiendo por todo el coche, que es la idea de los motores trifásicos, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta que viene de ahí. Giramos un poquito más la trasera y vemos como eso es un alerón trasero gigantesco, monstruoso. También porque los difusores, o sea, el difusor trasero no es tampoco una burrada en este coche, no lo podían hacer tremendamente grande teniendo en cuenta que tenían las baterías en el medio, entonces esto pues limitaba un poquito el tamaño del difusor posible, así que hemos tenido que meter un alerón monstruoso aquí, que además, si os dais cuenta, es un alerón doble, porque como bajan los endplates de aquí, continúan por aquí, llegan por aquí por en medio y nos dejan toda esa zona abierta y hueca para que el aire que viene por el cristal por aquí baje por aquí y se dirija más. O sea, esto es un doble alerón, ¿vale? Tenemos doble alerón, no es lo de abajo, spoiler, lo de arriba, alerón, no. Es en general un doble alerón. Funcionará aerodinámicamente muy bien, pero es que a nivel gráfico también queda muy chulo con cómo se mete esto por aquí y esas salidas de aire. Queda muy guay, la verdad, queda muy chulo. Además, este corte de aquí que os mencionaba, que funciona muy bien desde arriba, que es desde donde se va a ver la mayoría de veces este coche porque es muy bajito, luego continúa por aquí y le da una continuidad aquí hacia la parte central del difusor trasero, que es un poquito menos marcado, ¿vale? Entonces, en general, me parece muy chulo esto. Me parece que encaja todo de una forma muy interesante, que se ve la parte funcional muy claramente, pero también vemos un interés en la parte estética. Cómo se funden aquí las superficies es un trabajo de una calidad
que quizá no se veía antes en Rimac, ¿vale? Aunque fuéramos madurando el diseño cada vez más, pero esto ahora se ve moderno, incluso ya no solo maduro, se ve moderno, se ve que eso, que se ha cuidado mucho a nivel de redondeos, a nivel de proporciones, etc. Y en general todo está muy guay. Por ejemplo, las llantas también tienen ese juego con los 3 elementos, ¿vale? Y una cosa muy interesante de todo esto es que realmente esta llanta parece súper especial, así como, pues eso, con este juego de estos 3 pétalos aquí, ¿vale? Pero es que si os des cuenta, no es una llanta de 3 pétalos como tal, es una llanta de 6 radios en Y, bastante más tradicional. Lo que pasa es que, tal y como han jugado con los gráficos, da esa sensación de un elemento en 3 partes que me parece que queda súper moderno y de verdad estas llantas me gustan mucho, la verdad. Tienen muchísimo volumen, se ven muy ligeras, pero a la vez fuertes. O sea, no hay algunas llantas a mí que me parecen demasiado ligeras en este sentido, ¿vale? Recuerdo unas del Ferrari 458 precisamente, que se me hacían, eran 5 radios súper finos, se dejaba ver el freno gigantesco entero, quedaba muy chulo, la verdad, pero a mí personalmente se me quedaban un poquito frágiles. Estas se ven más resistentes, se ven más fuertes, viéndose aún así muy ligeras. Y en cuanto al interior, pues apenas tenemos cambios, ¿vale? Sencillamente tenemos toda esta pieza de aquí y esto del volante y esto de la consola central y además este cachito tapizado aquí del color del exterior del coche, ¿vale? Pintado. Se puede seguir teniendo al parecer en carbono tal cual, pero con el tono del exterior del coche, a mí ya sabéis que me gustan bastante los interiores bitono y me gusta mucho que el color de la pintura del exterior del coche se vea en el interior, ¿vale? Esos detallitos de diseño me parece que normalmente te dan una continuidad del exterior en el interior que me funciona mucho, la verdad. Me parece que queda muy bien. Por lo demás, este interior, que bueno, pues ya lo conocemos, es un interior que a mí me parece que está muy chulo porque seguimos teniendo muchos controles físicos, aunque esté lleno de pantallitas, aunque estos controles rotativos sigan teniendo pantallitas por dentro, son rotativos, son físicos, son controles físicos. Entonces, me parece que está muy bien cuidado y que es eso, este balance entre lo físico y el hecho de tener pantallitas absolutamente por todas partes. Y bueno, este es este Rimac Nevera R. Este electrodoméstico, es que el nombre, o sea, es que el nombre lo pide, ¿eh? O sea, no podemos hacer mucho aquí. Que ahora es un poquitín más ligero, un poquitín, son 35 kilos, que en un coche de más de 2 toneladas pues no se va a notar demasiado, pero bueno, todo avance ahí está bien. Que tiene curiosamente una batería un poquito más pequeña, pero que da más potencia y por el cambio en química se supone que también va a dar una autonomía parecida. En un coche que es monstruosamente rápido en línea recta y que por esa cantidad increíble de potencia pues va a acabar siendo rápido en circuito, pero no con el concepto de ligereza que quizá tendría que tener un deportivo al uso tradicional. Pero bueno, esto ya es una discusión para otro día. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.